Yo sé que hace unos años tuvimos una charla, bueno, más bien tú con Diva Rebeca, esa charla está en YouTube, ahí te conocieron un poquito más, se escarbó en tu vida, pero aquí vamos a ir como a otras orillas que me parece muy interesantes analizar. Mauro, pero quiero arrancar por aquí. Quiero que hablemos primero del concepto de salir del closet. ¿Qué tan problemático sigue siendo ese concepto para la comunidad LGBTIQA+? Esa idea de que tengamos que pasar por ese momento de contarle a nuestros seres queridos, oigan, soy gay. ¿Qué tan problemático sigue siendo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, lo voy a dividir en dos partes. Lo primero, sigue siendo difícil y problemático, eso sin duda tiene que cambiar en este país, pero necesitamos, y va a la segunda parte, que más personas decidan salir del closet y sentirse orgullosos de lo que son con valentía, de lo que somos. Salir y decir, este soy yo. ¿Por qué? Porque eso empieza a derribar una cantidad de preconceptos y de suposiciones, porque empieza la gente a ver que somos, independientemente de la forma o a quien amemos, iguales. Trabajadores, honestos y honestas, hay profes, docentes, médicos, enfermeros, enfermeras, es decir, somos parte de una sociedad. Y cuando la gente empieza a ver esto, empieza a decir una cosa muy chistosa, como, ay, yo no sabía, pero uy, qué pilo, y empezamos a derribar las barreras que tenemos que derribar. Entonces no es fácil, y es mucho más fácil en las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Barranquilla, incluso siendo digamos un departamento un poco más machista, es más fácil en las ciudades grandes, pero lo difícil está en los municipios más pequeños de este país, donde casi que es como un delito, es castigado y la gente no se siente segura. Mucha gente todavía sigue pensando como, pero ¿por qué se muestran tanto? ¿O por qué quieren, salen a las calles o van a un día del orgullo, etcétera? Como, porque ya ustedes tienen sus derechos, ya se pueden casar, ya pueden adoptar, ya pueden hacer una cantidad de cosas, pero no ven que justamente ese mostrarse por las vidas, como lo llamo yo, es parte importante de seguir visibilizando y que entendamos que eso que tú dices existe, que no solamente es la realidad de Bogotá, donde aquí podemos salir agarrados de la mano a veces, sino que hay otras regiones donde todavía hay una presión social. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Primero que la lucha por la diversidad y por la igualdad de derechos no es solo de nuestra comunidad, es de todos los ciudadanos. Todos los heterosexuales tienen que entender y acompañarnos en esa lucha por la igualdad y por la diversidad. Como por ejemplo yo hoy me sumo a la lucha feminista por los derechos de la igualdad de las mujeres. Y esa es la lucha de ellas, no es que yo me quiera meter en eso, no, es que es la lucha de ellas y que estoy dispuesto a apoyar. Porque como sociedad tenemos que cambiar. Entonces yo le digo a todos los amigos míos heterosexuales ese día, vamos a marchar porque esto es una caminata para sentirnos orgullosos, para demostrar quién somos y de que no estamos solos. Y entonces yo me los llevo y ellos van con sus niños y van con su mascota y yo me llevo a mi mamá, a mi hermano y a la esposa y empezamos a caminar porque les digo, en un país para transformar la sociedad y la mentalidad, todos tenemos que caminar en el mismo sentido y rechazar las inequidades, las desigualdades y las fobias. Yo no sé si a ti te pasó, pero en mi época, por lo menos, cuando uno hablaba del tema LGBTI o mencionaba que alguien era gay, etcétera, en el colegio, enseguida a uno le ponían como ya casi que no solamente el hecho de que tiene VIH, sino que se va a morir, le va a dar SIDA, y etcétera. No sé, bueno, la diferencia generacional tampoco es mucha, pero sí quiero preguntarte cómo era tu época y cómo fue como ese tema también de enfrentar las enfermedades porque están asociadas a nosotros como por antonomasia. Es difícil derribar las barreras, sobre todo en la gente adulta. La gente joven, digamos que ya no hace de lo que sí vimos en la época de los 80s y 90s, que satanizaron el VIH y el SIDA con la comunidad LGBTIQ. Y nos metieron allí, nos encasillaron y era como la enfermedad de nosotros y luego la situación fue avanzando, la sociedad fue entendiendo, la medicina y la psicología fueron entendiendo y esto empezó a cambiar y decir esto es una enfermedad que le da a cualquiera que no tenga la protección adecuada y necesaria para no contagiarse. Entonces empieza en las nuevas generaciones a complementarse un sentido completamente distinto, es decir, esto es un riesgo para todos, que en la comunidad LGBTI hemos sido más conscientes por esa satanización y se habla más abiertamente del VIH y del SIDA en nuestra comunidad, por lo que nos satanizaron. Pero las cifras alarmantes que hay entre la comunidad heterosexual de contagios, pero allá no se habla. Y eso es un problema gigante. Entonces, lo que tengo que decir es que las generaciones adultas siempre dijeron, es que cuando uno sale del closet, lo primero que dicen los tíos, los abuelos, los padres es, ay, Dios mío.
lo más grave es que usted se va a morir porque se va... No, perdón, no, esto no es así, pero las nuevas generaciones entendieron que no, que esto es como el COVID, es socialdemócrata, eso le da a todo el mundo. No discrimina. Tú cuando arrancaste tu vida sexual, ¿eras tan consciente como lo eres ahora? Bueno, ya estás un poco más grande, has tenido como una documentación, universidad, etcétera, pero siendo muy pollo cuando arrancaste tu vida sexual, ¿te eras consciente del uso del condón, del PrEP, o esto fue apareciendo también con el tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Tengo que decir algo muy bonito que me pareció y me ha parecido a mí históricamente diferente de mi educación. Yo estudié en un colegio franciscano. Los curas usualmente no hablan de estos temas. En los colegios católicos y cristianos, estos son temas tabús. O sea, esto no se habla, sí. Esto existe, pero por los laditos y la clase es así de rápida. Mi colegio resultó ser un colegio de avanzada, pero yo no sabía que era de avanzada, porque me comparé, fue en la universidad con mis compañeros y compañeras y eran como, ¿ustedes le hablaron de eso en el colegio? Mi profesor de educación sexual nos sentaba en el salón, 50 pelados. El man sacaba, es que no lo, como una tabla. Ustedes han visto la gente que vende collares y accesorios en las plazas, que es como un tablerito que abren y ahí cuelgan todas las cositas. Ese man llegaba con un tablerito así y lo abría. Y cuando lo abría, estaban todos los tipos y métodos de anticoncepción que existían en ese momento. Entonces estaba para las niñas, para los niños, entonces para los hombres, entonces estaba el preservativo y en ese momento él metía allí el condón femenino, el condón para las mujeres lo metía porque decía que los hombres también teníamos que ser conscientes de eso, y fuera de eso hablaba de todas las enfermedades de transmisión sexual existentes, la gonorrea, la sífilis, todo lo que existía en ese momento para no, aquí esto es. La mitad, entonces, el dispositivo intrauterino, o la T de cobre, el DIU, la espuma, que, digamos, mata el espermatozoide. Es decir, una cantidad de cosas que yo en mi vida había visto. Las pastillas de planeación familiar y de planificación. Y empezaba a decirnos, esto es lo que ustedes como jóvenes tienen que conocer y entender. Esto así funciona, y empezó a darnos una clase de VIH, la diferencia entre el SIDA y el VIH, de todas las enfermedades de transmisión sexual, de por qué era importante la planeación y por qué yo tenía que ser responsable por mi seguridad sexual y por la de mi pareja. Y eso me pareció muy raro porque yo me eduqué de una forma muy distinta. Él llevó luego preservativos y llevó dildos. Esto era alarmante, era una recocha en el salón, una recocha, pues ustedes se imaginan esto. Y nos enseñó a ponernos el preservativo para que no quedara aire en la parte de arriba y no se fuera a romper, al no cargarlo en la billetera para que no se fuera a dañar el látex. El tema de los lubricantes también nos enseñó cuáles le hacían daño al látex y cuáles no, cómo no abrir el preservativo. Yo aprendí esto a los 16 años y para mí era muy normal. Luego entendí en la universidad que no, que a nadie le habían hablado de eso y que era escandalizante. En mi colegio ningún padre fue a protestar, particularmente, porque no falta el que va y protesta. ¿Cómo le estaba enseñando, induciendo a los niños a la precocidad? No, nunca me pasó, y quisiera que ese fuera este país, que hable de esas cosas. Hace unos años se intentó hacer una educación en género, hablar de sexualidad en los colegios libremente, sabemos el tema de las cartillas, bla, 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 y esto desató una polémica que terminó hasta en marchas. Mi pregunta va hacia allí. A veces los principales enemigos de que se eduque en sexualidad, infortunadamente, son los padres, que van y dicen, ¿por qué le están hablando de eso a mis niños, etcétera? ¿Cómo hacer para, o sea, para no digo solucionar, pero sí como abordar ese tema con los papás para que entiendan que es necesario que sus hijos estén informados de estos temas? Lo primero es sensibilizarlos y es decirles, usted, supongo, no quisiera que su hijo o su hija tengan un embarazo prematuro, se contagien de cualquier ETS, tengan VIH, hepatitis B. ¿A usted le gustaría? No. Entonces llegó la hora de que usted aborde este tema en una conversación relajada. Esto no puede ser. Y voy a otra confesión. Miren esto tan particular. Yo me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, esto sí fue muy chistoso, antes de que en mi colegio me dieran educación sexual. Mi papá es muy católico, lo amo, lo adoro, es mi admiración profunda y es mi guía en muchas cosas, pero él es muy conservador. Era en ese momento. Ahora les cuento lo proud que es, lo que ha aprendido de la comunidad LGBTI. Se ve más documentales que yo y me los manda sobre la comunidad LGBTI. Y es el que enarbora las banderas, pero en su momento, pues yo estaba pequeño, 13 años, y mi mamá le dice a mi papá, oiga, yo quiero que le hable usted a Mauricio, pues de hombre a hombre.
sobre tener relaciones sexuales, porque yo vengo de Armenia y en Armenia se usaba mucho que los pelados se tenían que ir a donde las trabajadoras sexuales pues a perder la virginidad, y eso tenía que ser antes de los 15 años y esto era una presión social. Entonces mi mamá dijo, yo no quiero que mi hijo viva eso, yo quiero que mi hijo cuando tenga su primera relación sexual pues la tenga con felicidad, en un buen parche, en un momento pues háblele de eso y de la protección. Mi mamá también es una mujer moderna, era muy joven, mi mamá no estuvo muy jóvenes casada después de su matrimonio, pero ella decía, yo no quiero que ellos se enfrenten a eso sin tener información. Y mi papá me llevó a un frisbee y nos sentamos a comer una pizza y entonces él está todo incómodo y él se rascaba aquí y de pronto me dice, ay, ¿cómo fue que me dijo? ¿Usted se masturba? Imagínese, o sea, así nomás. O sea, fue así nomás. O sea, no, yo comiendo la pizza. Sin lubricante. Es normal que su papá los invite, que chévere parche, y usted hace así. ¿Usted se masturba? Yo, ¿qué? ¿Cómo? Y mi papá, y yo, papá, porque esto era muy incómodo. Yo, ¿por qué me pregunta eso? No, por saber. Y yo, como no voy a hablar de eso contigo. No, es que quiero que ahondemos en estos temas del cuerpo. Y yo no, me sentí incómodo, le dije, no voy a hablar de eso. Y mi papá dijo, bueno, cambiemos de tema. Y luego mi mamá se sienta por la noche y me dice, bueno, ¿cómo te fue almorzando con tu papá? Y yo, bien. ¿Y qué hablaron? Y yo, no, de mil cosas. ¿Y nada más? No. ¿No te dijo nada de nada? Y yo, no. Llamó a mi papá, oiga, huevón, usted no le habló a este man de lo que yo le dije. Yo, no, él se puso molesto, estaba muy incómodo. Pues mi mamá me sentó y me dijo, bueno, me voy a sentar a hablar con usted. Esto es la vagina de una mujer, así se le da placer. En eso mi mamá no sabía que yo pues era gay, yo no había salido del closet, yo ya sabía por dentro. Y me dijo, y lo primero que usted tiene que tener claro es la protección. Cuando usted vaya a tener relaciones sexuales, las va a tener con protección, porque, y me habló, fue mi primera aproximación un poco como a las enfermedades de transmisión sexual, pero me habló más desde el amor. A decirme que cuando lo hiciera con amor, con cariño, no sé qué, ¿verdad? Entonces yo le digo, eso a mí me permitió que cuando me invitaron a ese parche de vamos a donde pues, las niñas de la vida alegre, pues yo hubiera dicho, no, yo lo quiero hacer cuando esté preparado porque mi mamá me lo enseñó y mi mamá me dijo, y si usted quiere yo le consigo una amiga, pero no lo vaya a hacer así y cuídese, hágalo desde el amor e infórmese bien. Entonces yo le digo a los padres, esos tabús hay que eliminarlos porque el tapar los ojos no acaba con el problema. Y luego se van a arrepentir de decir, yo debí haber hablado con mi hijo o con mi hija, yo debí haberles dicho exactamente qué era lo que pasaba. Y es responsabilidad de los padres abordar los temas. Este país se tiene que acostumbrar a hablar de lo que hay que hablar sin mojigatería. ¿Y si fue con amor? ¿Sí le hiciste caso a tu mamá? Bueno, yo tengo que decir que yo primero tuve novias. Qué encartada tan horrible. Yo me ponía muy nervioso, pero era por una cosa. Era porque no me gustaban las niñas. Claro. Entonces, luego la primera vez de mi felicidad y despertar sexual, sí fue con todo el amor del mundo. La primera vez real fue con una niña. Sí. Y muy incómodo y muy angustiado y muy mortificado. Esto ya hace parte de otra discusión de cómo uno se siente mal enclosetado sin que nadie sepa, pero mi primera vez con un hombre fue con el amor. Me enamoré profundamente y fue con amor. Mis primeras veces siempre fueron con preservativo, siempre fueron con condón, siempre, y de hecho, yo tuve mi pareja muchísimos años y siempre fue con condón, con preservativo. Entendíamos, pues hombre, del riesgo de lo que esto implicaba, la juventud en la que estábamos, las cosas particulares del afán, de la pasión. Y pues yo decía, no es que no confiemos mutuamente, pero tal vez llegue a pasarle a alguno de los dos y no nos podemos arriesgar. Y yo me acuerdo que yo creo que por ahí a los 5 o 6 años de relación que decidimos como abordar el tema y conversamos. Dije, si vamos a tener relaciones sin protección, tenemos que confiar, y ya en 6 años tenemos tanta confianza como para saber que luego irnos a tener relación con alguien por fuera de nuestro noviazgo sin protección es arriesgar la vida del otro, y nos amamos lo suficiente como para no hacerlo. Y si llega a pasar, decirlo, irnos a hacer las pruebas necesarias para garantizar que estamos seguros. Y lo hablamos así abiertamente, y luego empezamos a tener algunas relaciones sin protección, pero con mi pareja. Yo con otros nunca lo he hecho, porque yo sí, la verdad, vivo lleno de susto. Yo digo, Dios mío, uno no sabe, porque es que esto es una cadena gigantesca. O sea, yo me acuesto con alguien que se acostó con alguien que se acostó con alguien, y pues qué angustia. Entonces yo
solo he usado ese método de protección, pues que es el preservativo. El PrEP lo vine a conocer hace poco, en realidad, hace 3 años. No lo conocía y nunca lo he conocido, ni siquiera físicamente. ¿Cómo fue esa primera vez que te hiciste la prueba de VIH y cada cuánto lo seguiste haciendo? No, imagínese que esto fue un día, pues yo dije, hombre, yo nunca me he hecho una prueba, pues yo me he portado bien, soy muy juicioso, pero pues hombre, uno tiene que tener esa tranquilidad y esa seguridad. Yo acababa de terminar con mi pareja y yo dije, bueno, pues yo creo que lo primero es empezar con el pase limpio, ¿verdad? Como, bueno, vamos a conocer a alguien, pues dije, bueno, pues vamos a hacernos la prueba. Los nervios no eran normales, la incomodidad al principio de la primera prueba era como, ay, ¿cómo le digo al médico? Que, porque entonces a uno la EPS o la prepagada le dice a uno, tiene que pedir primero una cita para que se lo ordenen. Entonces uno a la EPS, al médico general. Entonces, buenas, vengo para ver si usted me ordena una prueba de VIH. Y empiezan las preguntas. ¿Ha tenido protección, sexo sin protección? ¿Se ha hecho tatuajes, transfusión de sangre? No sé qué, como... Y yo por dentro era como, nada, este man ni me conoce ni nada, qué pena, brutos pero decididos. Pues sí, no, sí, tal cosa, necesito que me haga la prueba. Pero alguna sospecha de no sé qué, no, ninguna sospecha, es por mi seguridad. Ah, pero tal cual, yo de frente y sin miedo. Y entonces el man dijo, bueno, ya me ordenó no solo eso, sino varios exámenes, pruebas, que sífilis, que todas estas pruebas que le hacen a uno de ETS adicionalmente a la de VIH. Pues bueno, voy y me la tomo y estaba sacándome sangre la señora y me dice, para la prueba de la gonorrea tenemos que hacer un proceso específico diferente, entonces espéreme allá, yo ya la termino los exámenes. Esto estaba lleno de viejitas porque era las 6 de la mañana. Y yo por dentro como que decía, no puede ser, ¿qué es esto? Y la señora como que no cayó en cuenta y lo dijo así, como yo me puse tan rojo, dijo, ay, perdón, no, pero bueno, es que simplemente me toca hacer no sé qué en el otro bracito. Y yo, ok, bueno, se acabó ahí, me llegaron los resultados de todas menos la del VIH, porque había en ese momento, yo no sé si eso funciona ahora, porque hasta hace un año que me hice la última vez, no... tocaba ir personalmente. Entonces, claro, yo fui a recoger el resultado y lo primero que me dijeron es que me tenía que esperar porque me los tenía que entregar una trabajadora social. Entonces yo, no, Dios mío, aquí llegué, ¿qué fue? Pero yo como me portaba bien, pues yo como juicioso, ¿qué fue? Entonces, lo primero que uno piensa es, ¿dónde? ¿Pero cómo? Y bueno, llega la señora y me dice, ah, mire, aquí están los exámenes, en cualquier caso le vamos a entregar un folleto, este folleto es para que usted tenga una línea de atención, pero fue como una información muy general, pues yo decía, tanto misterio, entonces yo abrí el sobre y mismo lo miré negativo, y yo, ese fue una paridera. De ahí en adelante yo me la hago recurrentemente como por cuando uno tiene una vida sexual activa, pues tiene que ser muy responsable en eso. Lo que pasa es que desde que entré al Congreso, por eso estoy tranquilo, porque no, ¿cómo se llama este desierto de... ¿Estás sin vida sexual? No jodas. Pues a medias, porque ¿a qué horas? Mire, estoy en sesión, termina a las 11, un viernes y mañana arranco a las 7 agenda, ni para roncharse. Yo no recuerdo si cuando hablaste con Rebeca hablaste de algún hecho donde fuiste discriminado en tu vida, pero creo que no necesariamente, pero sí en el Congreso, al llegar, al ser visiblemente y abiertamente gay, vimos que fuiste discriminado, que no te permitieron ingresar a una sesión, a una audiencia. Mi pregunta es, ¿realmente el Congreso es un lugar seguro para las personas LGBTIQ+? Sí, mucho, y tengo que decir que la sorpresa fue gigantesca. A mí, yo nunca había sentido pues de frente discriminación, sí lo había sentido pues en mi época de universidad, en los bares, cuando le molestaba el bouncer. Nos pasó una vez en un sitio rumbeando en la 93, nos fuimos a un cumpleaños de un amigo mío, nos fuimos como 20 maricas a rumbear a un sitio heterosexual, bailando, pasando muy bueno, cuando de pronto tan querido el administrador del sitio nos dice, ay muchachos, es que el sitio está muy lleno, entonces hay un VIP en el segundo piso, ahí los podemos atender a su gusto, la música suena mucho mejor, ven el bar desde el primer piso, tienen baño ahí, los invitamos a que pasen arriba, es una atención del gerente del restaurante. Entonces, muchos de mis amigos, uy, que no sé qué, que quién es amigo del administrador, pero yo me acuerdo que yo y mi novio de ese momento nos quedamos pensando y dijimos, esto no es normal. Porque a nosotros, si acá al lado hay un grupo de heterosexuales más grande, haciendo más ruido y consumiendo más que nosotros? Esto no es porque nos quieran atender bien, esto es porque nos quieren aislar
esto es homofobia. Inmediatamente nos Wow. fuimos a hablar con el gerente y le dijimos, denos las razones de por qué usted nos quiere llevar al VIP con todos estos adornos y nos lleva al grupo del lado que está consumiendo más y es más grande. No, es para que ustedes se sientan, y ¿quién dijo que nosotros estamos incómodos? O el que está incómodo es usted. Esto se volvió un tema y nosotros hicimos las denuncias del caso. Entonces, yo sí lo viví y siempre, yo hice una denuncia hace poco en el Congreso de la República sobre la homofobia de la policía y cómo tuve que dormir muchas noches en CAIS esperando a amigos míos a que salieran al otro día por el único hecho de ser gays, iban cogidos de la mano, se dieron un beso en la calle. Y ahí estamos con las reformas y críticas a la policía. Pero resulta que me hicieron, digamos, una escena que para mí fue difícil y fue el primer acto de homofobia fuerte, porque esto era acompañado, esto era en rumba, y fue entrando a un juzgado. Ese fue el episodio de homofobia, entrando a un juzgado de Bogotá para acompañar a la mamá de Sergio Urrego, el joven que se suicidó por homofobia en su colegio, y no me dejaron ingresar porque llevaba la bandera LGBTI. Habían entrado hinchas del Nacional con banderas del Nacional porque había ya una diligencia frente al asesinato de uno de esos hinchas, gente con banderas blancas. Los miembros de la Fundación Sergio Urrego, de la mamá de Sergio Urrego, entraron con las banderas amarillas y yo venía con mi bandera enrollada y a mí la policía me dijo, usted no entra con esa bandera. Como si fuera un arma. O sea, hubiera podido entrar con un petardo y no pasa nada, pero sí con nuestra bandera. Y le dije a la señora, esto que usted está haciendo es homofobia, porque esa bandera representa mis derechos, los derechos a los que yo tengo hoy lugar, pero sobre todo mi lucha de la que me siento orgulloso. Eso está ahorita, se le abrió un proceso a los 2 agentes que me impidieron el ingreso como ciudadano a ese juzgado. Pero en el Congreso particularmente no. En el Congreso he encontrado mucho más apoyo del que yo me imaginé. Gente supremamente abierta, que entiende y muy, muy diversa. Y me ha sorprendido este congreso, diferente a los demás. Ellos me ayudaron, y tengo que ellos, porque todo es mayorías, a devolver el capítulo LGBTI en el Plan Nacional de Desarrollo que un grupo de congresistas cristianos había querido sacar. Y hace unos días, en la reforma al Código Electoral, aprobaron por mayorías el derecho a que la comunidad LGBTI tenga por obligación y por ley representación en las directivas de los partidos políticos. Es decir, este Congreso ha cambiado, es muy diferente al de los últimos 100 años o 200 años de historia republicana. Falta mucho, todo pasa raspando, pero de 300 tener en la mayoría más uno ha hecho la diferencia. Muchos solidarios, yo soy el único, digamos, abiertamente gay, pero eso allá debe haber un montón, sino Es que no que lo dicen. tengo 2 preguntas. Una es una curiosidad y es eso. ¿Qué tanto enclosetado puede haber en el Congreso? No me digan nombres, Mauro, pero ¿sí? Mira, voy a contar esta historia. Un día yo estaba sentado en mi curul y me llega un mensaje al celular. Y ese mensaje dice, hola, ¿cómo estás de bello? Entonces, como que yo lo primero que digo es, pues allá en el salón elíptico, eso se transmite por televisión, pero no he hablado, entonces tiene que estar aquí adentro. Entonces yo, hola, ¿quién es? No te voy a decir. Entonces yo dije, ¿quién es? Y me dije, alguien que trabaja contigo, que está por aquí sentado. Y yo, Dios mío, aquí adentro sí, entonces soy un congresista, Dios mío. Y yo, y empiezo yo, bueno, ¿de qué lado está? No le voy a decir. ¿Yo de qué partido es? No le voy a decir. Por el Mira. Pues no, de otro partido así como muy, muy, muy tradicional. Y de pronto llego después de adivinanzas y no sé qué, y pues me saluda y me dice, ¿qué hubo, Mauro? Oiga, yo le pido el favor pues de que no vaya a decir nada, es mi vida, y yo respeto mucho esa decisión individual de cada uno, pero pues oiga, todo bien. Y ahí encontré el primero y luego encontré, y hay por ahí unos 6 o 7 que adentro ya conmigo en confianza lo han dicho, pero ¿cuántos otros no? No ¿Pero sabemos. que tienen esposas o no necesariamente? No, ninguno de los que me ha hablado tiene esposa y de los que yo sé. Ha de haber varios de los que tienen esposa se están empezando a casar. Eso sí no los conozco. Un añito más, déles un añito más. Por ahí, 6 meses. Los invitamos a la siguiente marcha y allá 3 tragos y la ropa al río. La policía ha sido como el agresor principal, sobre todo de las personas trans, pero en general de la comunidad LGBTIQA+, pero creo que todavía siguen faltando muchas causas. No sé si es una política pública lo que haya que hacer, si es pedagogía, si es que entiendan las leyes que hay antidiscriminación, pero qué hacer con los funcionarios públicos y con la policía para que no sigan ejerciendo violencia contra nosotros, las personas LGBTIQA+. Lo primero es lograr lo que tenemos en la puerta del horno, pero que ha sido difícil sacar.
la política pública LGBTI, la implementación de la política pública LGBTI. ¿Qué es la política pública LGBTI? El gobierno anterior, que casi no la saca, 8 años las organizaciones peleando. En Colombia nosotros tenemos los derechos reconocidos universalmente hablando, es decir, no nos los ha concedido el Congreso, desafortunadamente, que es quien debería habernos los concedido, sino que nos tocó pelearlos en la Corte Constitucional, que hasta hoy ha sido muy garantista. Fue la Corte la que nos permitió casarnos, el matrimonio igualitario, fue la Corte la que nos permitió afiliar a nuestras parejas a salud como dependientes cuando no podíamos, pero una heterosexual sí puede afiliar a su esposo o a su esposa. Fue la Corte la que nos dijo, ustedes pueden heredar la pensión, pero no solo la pensión, sino las propiedades de su pareja con la que se casaron, vivieron muchos años, antes ni podíamos. O sea, construíamos patrimonio juntos con nuestra pareja, 20 años casados, se moría uno de ellos y le tocaba la herencia a la familia, y si no había familia, al Estado. La obligación del Estado es precisamente formar a los funcionarios para que apliquen la jurisprudencia que la Corte nos ha concedido. No puede ser discrecional, o sea, un notario no puede decir que aplica o no la norma. Como vimos hace poquito, un juez que decidió no casar a unas mujeres lesbianas en Cartagena porque le dio la gana de no casarlas. No, perdón, es que la ley es clara y usted o aplica la ley o no sirve para estar aquí porque no puede ser funcionario público sin discriminación. La política pública tenemos que sacarla adelante y este gobierno la engavetó, le quitó el presupuesto y estamos ya a punto de devolverle el presupuesto y poderla implementar en todo el territorio nacional para garantizar que se apliquen los derechos que la ley ya nos dio, la Corte, pero que unos funcionarios no quieren. Uno de los temas recientes en los cuales también estuviste metido es el tema del pronunciamiento del Papa Francisco, más bien desde el Vaticano, frente a las parejas del mismo sexo. Casi que no hay una bendición o como que no hay un auspicio, como que... ¿Qué tan difícil para ti personalmente ha sido ese tema de la religión metida en tu sexualidad, en tus derechos, en tus bendiciones, en que te acepte la energía suprema o en que cada uno quiera creer? ¿Qué tan complicado ha sido ese tema? Pues además te lo pregunto porque me dijiste que habías estado en una escuela religiosa. A ver, yo lo que tengo que decir acá es que lo que dije ese día y es que esto de que el Papa dice que un día que sí, que son la comunidad o somos la comunidad LGBTI más bienvenida en la iglesia, luego que no, todas estas ambigüedades demuestran que esas decisiones no son de Dios, sino de los hombres en la tierra. Eso quiere decir que la homofobia no es de Dios, sino del hombre en la tierra. Eso quiere decir que esto es una mala interpretación de lo que quienes son cristianos o católicos entienden de las escrituras. Yo no lo soy, pero yo lo que sí he visto en esto es que se habla de amor y nunca de homofobia, y la interpretación que le dan los homofóbicos, pues al final son personas que tratan como hombres de errar frente a lo que es la diversidad en un planeta como el nuestro. Así que yo decía que eso demostraba una vez más de que un día sí, otro no, que la presión de un lado o del otro son decisiones políticas. La homofobia es simplemente una decisión política de un hombre en la tierra. La Cámara de Comercio LGBTI entrevisté hace pocos días a Felipe Cárdenas y me hablaba de la inclusión laboral y de lo que movemos los LGBTI en el país. Representamos gran parte del PIB del país, movemos la economía, la movemos con todas las ganas, pero mi pregunta es, estando también desde esta posición del Congreso, donde además se analizan las realidades del país, ¿cuál es la realidad de la inclusión laboral de los LGBTIQA+, y qué beneficios deberían recibir las empresas que tengan dentro de sus plantas laboral personas LGBTIQA+, o eso sería discriminación a la inversa, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Yo me imagino un país donde no tengamos que tener este tipo de acciones afirmativas, es decir, que independientemente de tu sexualidad, de tu género, de tu identidad cultural o racial, las personas sean valoradas por lo que saben y lo que pueden aportar. No que tengamos que tener discriminaciones positivas, como que una empresa tenga que, para poder tener mejor reputación, tener un sello, digamos, de diversidad o un sello donde habla de igualdad entre hombres y mujeres o paridad. Es decir, esto no tiene por qué pasar. Tenemos que evolucionar precisamente a esa sociedad donde eso no sea necesario. Pero mientras eso no pase, se hace necesario. Porque estas discriminaciones positivas, estos sellos, estas campañas van empujando a las empresas a esa transformación. Y la Cámara colombiana que lidera hoy LGBTI, que lidera Felipe, pues es maravillosa. ¿Por qué? Porque la Cámara de Empresarios LGBTI habla de la diversidad como parte del desarrollo económico de una empresa. Y yo te doy un ejemplo. Yo llegué a la presidencia de una entidad muy importante aquí en el estado después de mucho trabajo. Yo entré como director y terminé como presidente de esa entidad. Y a mí no se me olvida que cuando yo llegué y yo entré,
Yo hablé rápidamente de mi sexualidad porque yo sé que cuando un jefe llega nuevo a una empresa, todo el mundo googlea, instagramea, facebookea y empiezan los chismes. Uy, ese man pareciera como marica, de pronto ese es marica, es que mire que solo sale con manes, pero mire, yo dije, esto lo corto de una vez. El día de mi presentación dije, hola, mucho gusto, Mauricio Toro, y el nuevo presidente de esta entidad es gay, está hace 14 años en una relación con un hombre maravilloso, para que si hay dudas o alguien tiene dudas me las pregunte, que con mucho gusto yo las converso, y chulía el tema. Entonces ya se acabó el secreto y el chisme de pasillo. Pasaron los meses y luego se me acerca una persona de la entidad y me dice, ¿le puedo pedir un favor? Y yo, ¿qué? ¿Usted me regala 10 minutos? Y digo, pero claro. Y se sienta y me dice, usted no sabe cómo ha cambiado mi vida. Hoy soy más creativo, hoy soy más feliz porque me siento feliz de trabajar donde estoy. Y le digo yo, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué cambió? Y dice que el hecho de saber que el presidente de la compañía es gay, abiertamente gay, me ayudó a mí a salir del closet con mis compañeros de trabajo. Yo estoy casado con un hombre hace 14 años y yo ni siquiera traía la foto de mi esposo aquí. Y yo cuando me preguntaban, oiga, ¿quiere salir a rumbear con nosotros? Yo sacaba excusas, quisiera ir, pero no quiero que me pongan en la fiesta a bailar con una vieja y a tratar de que me la levante, que porque no tengo novia. Y entonces empiezo yo a tratar de que no me pregunten sobre mi vida personal. Y la familia de uno es el trabajo, porque uno pasa más con el trabajo que con la gente. Y entonces él me dice, yo pude salir del closet y en una fiesta fui y les dije, oigan, sí, estoy casado. Y todos decían, ay, yo ya sabía. Otros decían, qué bueno. Y hoy yo puedo hablar con tranquilidad con mis compañeros y peleé con mi pareja, si no, y quiero que me acompañe. Me llevó a su oficina y tenía un portarretratos con la foto de su matrimonio. Eso lo hizo más productivo porque él no tenía que dedicar tiempo de su día a pensar cómo nadie se daba cuenta, cómo bloquear sus redes, sino que ese tiempo lo dedicaba a ser libre, a pensar y a ser feliz. Y eso empezó a pasar y luego llegó una niña y dijo, oiga, yo también llevo 2 años y empezamos a generar un ambiente muy bacano donde nadie discriminaba a nadie y había una sensación de te valoro por lo que sabes y eres capaz de hacer. Y eso me costó que el procurador de ese momento, Ordóñez, el más homofóbico que habíamos tenido, hubiera atrevido a decirse que era que yo tenía una ideología, el rayito homosexualizador. No, perdón, yo no los traje, ellos ya estaban aquí, no hubo uno solo de los que salió al closet que yo trajera, ellos llegaron y estaban ahí. Entonces esta es la lucha y por eso tan importante que las empresas sean diversas, porque así la gente es productiva, porque cuando la gente es feliz y se siente libre y orgullosa, es más creativa. Por eso es tan importante. No es que hayamos más, no, es que aquí estamos y siempre hemos estado. Somos mucho menos de los que se imaginan, pero más de los que creen. Entonces, que no se mortifiquen por eso, aquí estamos y seguiremos estando. Y gran parte de la cultura de los países se ha dado por nuestra comunidad. La cultura, el arte, el deporte, ahí hemos estado, en la política hemos estado y estamos en todo lado. Entonces esto de ponerse los tapalados y como que, ay no, aquí estamos y seguiremos estando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada vez hay un ambiente más positivo, podemos salir, nos sentimos más orgullosos y hoy la televisión, el mundo, el arte, la cultura nos ayuda a derribar esos preconceptos y esas barreras. De hecho, la diva Rebeca hace un trabajo muy bacano frente a eso, es romper las barreras, es hacer reír a la gente. Mejores entrevistas que yo haya tenido en mi vida, que me pusieron a sudar y me hicieron ponerme nervioso, fue la entrevista con la diva Rebeca, ahí le confieso. Además, aprovechar esta invitación para que la gente que quiera saber más de PrEP ingrese a www.prepmas.com. Esta invitación que nos ha hecho Richmond para que sigamos hablando y discutiendo estos temas que son importantes para todos, no solamente para la comunidad LGBTI, sino, como tú lo decías, para todos los ciudadanos. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Mucha suerte en lo que resta de Congreso. ¿Te vas a volver a lanzar? ¿Vas para Senado? ¿Qué va a pasar? No, de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces no tengo ningún afán. Voy a repetir cámara por ahora. Bueno, la lengua se la azota el culo, ¿no? Pero por ahora vamos a repetir cámara. Hay que hacer un ejercicio todavía mucho más amplio del que hemos logrado hacer. Después vendrán otros cargos, otras responsabilidades. Pero por ahora me lanzo nuevamente. La campaña empieza el año, en diciembre. Pero bueno, por ahora concentrado en terminar las propuestas que hemos tenido y denle una miradita. El PrEP hay que revisarlo con mucha calma y infórmense muy bien porque es chévere, es una oportunidad. Como diría tu amiga Claudia López, juicioso. Nos vemos pronto, Mauro. Chao, pues.